Tengan muy buenas noches. Mi nombre es Vanessa Bracamonte, estudiante de la licenciatura en Contaduría Pública y cursante de la materia de Tendencias e Innovación de la Contaduría Pública. Soy integrante del grupo número 5, al cual se nos asignó la NIC 39, Instrumentos Financieros, Reconocimiento y Medición. El objetivo de esta norma es el establecimiento de principios para el reconocimiento y medición de los pasivos financieros, así como de algunos contratos de compra o venta de partidas no financieras. El alcance de estas normas se aplicará por todas las entidades y a toda clase de instrumentos financieros, excepto a las participaciones en subsidiarias asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen según la NIC 27, estados financieros consolidados y separados, la NIC 28, inversiones en asociadas, o la NIC 31, participaciones en negocios conjuntos. No obstante, las entidades aplicarán esta norma a las participaciones en subsidiarias asociadas o negocios conjuntos que, de acuerdo a la NIC 27, NIC 28 o NIC 31, se contabilicen de acuerdo con esta norma. Definición de un derivado. Un instrumento derivado es un instrumento financiero u otro contrato dentro del alcance de esta norma, que cumple las tres características siguientes. Literal A. Su valor cambia en respuesta a los cambios de una tasa de interés especificada en el precio del instrumento financiero, en el de una materia prima cotizada, en una tasa de cambio, en un índice de precios o de tasas de interés, en una calificación o índice de carácter crediticio o en función de otra variable, que en el caso de no ser financiera, no sea específica para una de las partes del contrato. Literal B. No requiere una inversión inicial neta o solo obliga a realizar una inversión inferior a la que se requeriría para otros tipos de contratos, en lo que se podría esperar una respuesta similar ante cambios en las condiciones de mercado y, literal C, se liquidará en una fecha futura. Como definiciones de categorías de instrumentos financieros tenemos, por ejemplo, un activo financiero o pasivo financiero se clasificará como mantenido para negociar si, literal A, se adquiere o se incurre en él principalmente con el objetivo de venderlo o volver a comprarlo en un futuro inmediato. Literal B. En su reconocimiento inicial es parte de una cartera de instrumentos financieros identificados que se gestionan conjuntamente y para el cual existe evidencia de un patrón real reciente de obtención de beneficios a corto plazo. O, literal C, es un derivado, excepto de un derivado que sea un contrato de garantía financiera o haya sido designado como un instrumento de cobertura eficaz. Un pasivo financiero a valor razonable. Un pasivo financiero a valor razonable con cambios en resultados es un pasivo financiero que cumple alguna de las siguientes condiciones. Literal A.
cumple la definición de mantenido para negociar. Literal B. Desde el momento del reconocimiento inicial ha sido designado por la entidad para contabilizarlo al valor razonable, con cambios en resultados. Contrato de garantía financiera. Un contrato de garantía financiera es un contrato que exige que el emisor efectúe pagos específicos para reembol- reembolsar al tenedor por la pérdida en la que se incurre cuando un deudor específico incumpla su obligación de pago, de acuerdo con las condiciones originales o modificadas de un instrumento de deuda. Costo amortizado de un activo financiero o de un pasivo financiero. Es la medida inicial de dicho activo o pasivo menos los reembolsos del principal, más o menos la amortización acumulada, calculada con el método de la tasa de interés efectiva de cualquier diferencia entre el importe inicial y el valor de reembolso del vencimiento, y menos cualquier disminución por deterioro del valor o incobrabilidad, reconocida directamente a medida del uso de una cuenta correctora. Derivados implícitos. Es un componente de un contrato híbrido combinado que también incluye un contrato anfitrión no derivado, con el efecto de que algunos de los flujos de efectivo del contrato combinado varían de forma similar a un derivado sin anfitrión. Reconocimiento y baja en cuentas. En el reconocimiento inicial tenemos una entidad reconocerá un pasivo financiero en su estado de situación financiera cuando y solo cuando se convierta en una obligada, según las cláusulas contractuales del instrumento de cuestión. Baja en cuentas de un activo financiero en los estados financieros consolidados. Compra o venta convencional de un activo financiero. Una compra o venta convencional de activos financieros se reconocerá y dará de baja según corresponda, aplicando la contabilidad de la fecha de contratación o la de la fecha de liquidación. Baja en cuentas de un pasivo financiero. Una entidad eliminará de su estado de situación financiera un pasivo financiero o una parte del mismo cuando y solo cuando se haya extinguido, esto es, cuando la obligación especificada en el correspondiente contrato haya sido pagada o cancelada, o bien haya expirado. Medición inicial de los pasivos financieros. Al reconocer inicialmente un pasivo financiero, una entidad lo medirá por su valor razonable, menos en el caso de un pasivo financiero que no se contabilice al valor razonable, con cambios en resultado, los costos de transacción que sean diferentes atribuibles a la emisión del mismo. Al reconocer inicialmente un pasivo financiero, una entidad lo medirá por su valor razonable, menos en el caso de un pasivo financiero que no se contabilice al valor razonable con cambios en resultados. Reclasificación. Una entidad no reclasificará un pasivo financiero excepto, literal B, un derivado que fuera anteriormente designado como un instrumento de cobertura eficaz en los casos de una cobertura de flujo de efectivo o una cobertura de inversión.
neta que hayan dejado de cumplir las condiciones para ser consideradas como tales. Literal B. Un derivado que haya pasado a ser un instrumento de cobertura designado y eficaz en una cobertura de flujo de efectivo o una cobertura de inversión neta. Definiciones relativas a la contabilidad de coberturas. Un compromiso que firme es un acuerdo vinculante para intercambiar una determinada cantidad de recursos a un precio determinado en una fecha o fechas futuras especificadas. Una transacción prevista es una operación futura anticipada, pero no comprometida. Un instrumento de cobertura es un derivado designado o bien solo en caso de la cobertura del riesgo de la tasa de cambio, un activo financiero o un pasivo financiero no derivado, cuyo valor razonable o flujo de efectivo generado se espera que compensen los cambios en el valor razonable o los flujos de efectivo de la partida cubierta designada. Definiciones relativas de la contabilidad del costo. Una partida cubierta. ¿Qué es una partida cubierta? Dice ser un activo, un pasivo, un compromiso de firma, una transacción prevista altamente probable o una inversión neta en un negocio en el extranjero que, literal A, expone a la entidad al riesgo de cambio en el valor razonable o en los flujos de efectivo futuros y, literal B, es designada para ser cubierta. Eficacia de la cobertura. ¿Qué es la eficacia de la cobertura? Es el grado en el que los cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo de partida cubierta directamente atribuibles al riesgo cubierto se compensan con los cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo de instrumentos de cobertura. Designación de instrumentos de cobertura. Normalmente existe una única medida de valor razonable para cada instrumento de cobertura en su totalidad y los factores que causan los cambios en dicho valor razonable son codependientes. Así, una relación de cobertura se designa por la entidad para un instrumento de cobertura en su totalidad. Las únicas excepciones permitidas son las siguientes. Literal A. La separación del valor intrínseco y del valor temporal de un contrato de opción y la designación como instrumento de cobertura del cambio en el valor intrínseco de una opción, mientras que se incluye el cambio del valor temporal y, literal B, la separación del componente de interés y el precio de contacto de un contrato o término. Designación de partidas no financieras como partidas cubiertas. Si la partida cubierta es un activo o un pasivo no financiero, será designado como partida cubierta. Literal A, por los riesgos asociados con las monedas extranjeras o bien, literal B, en su totalidad por todos los riesgos que soporten debido a la dificultad de aislar y medir de manera adecuada los cambios en los flujos de efectivo o en el valor razonable, atribuibles a riesgos específicos distintos de los relacionados con las monedas extranjeras.
Contabilidad de cobertura. Las relaciones de cobertura son de tres clases. Literal A. Cobertura del valor razonable. Es una cobertura de la exposición a los cambios en el valor razonable de activos o pasivos reconocidos o de un compromiso en firme no reconocido, o bien de una porción identificada de dichos activos, pasivos o compromisos en firme, que puede atribuirse a un riesgo en particular y puede afectar el resultado del periodo. Literal B. Cobertura de flujo de efectivo. ¿Qué es? Es una cobertura de la exposición de la variación de los flujos de efectivo. Literal C. Cobertura de la inversión neta de un negocio en el extranjero, tal como define la NIC 21. Ahora les voy a explicar un caso práctico. Dice, con fecha 1 de enero de 2009, la empresa ZZZ ha concedido un crédito a la empresa de grupo YYY, cuyas condiciones son las siguientes. El capital del crédito son $90,000. La comisión por la apertura del crédito son $1,000. Los pagos son 5 pagos anuales al finalizar cada año, 31 de diciembre de cada año. Tipo de interés nominal sería el 6%. El cuadro de amortización de préstamos es el siguiente, se lo voy a explicar. Tenemos el periodo, el inicio cuando le dan el crédito de los $90,000 y también tenemos los siguientes años, donde se va a reflejar el capital inicial, la cuota, intereses, amortización y el saldo por amortizar. Vaya, para sacar los intereses, nosotros vamos a tomar el capital, lo vamos a multiplicar por el 6%. Esto nos da 5,400. Y según contrato, nos dan la cuota fija que vamos a pagar cada año. En esta cuota van relacionados los intereses y el abono a capital. En este caso, la cuota sería los 21,365,68. A eso yo le quito los intereses que ya calculé, que son los 1,400. Entonces, el valor que se irá a abono a capital serían 15,965,68. Y así sucesivamente con los otros años. Ahora les voy a explicar una tabla de amortización con la tasa de interés efectiva. De igual manera, tenemos el capital, el valor del crédito de $89,000. Tenemos el periodo de cada año que siempre va a ser al 31 de diciembre de cada año. La cuota fija son 21,365,68. Para sacar los intereses, los $89,000 los multiplicamos siempre por la tasa de interés efectiva. A esto, al resultado que nos dé de los intereses, que en este caso es 5,706,77, le restamos la cuota fija para sacar el valor de 15,698, perdón, 15,658,91, que es el valor que se irá eh, directamente a descontar una porción para el abono capital. El registro contable quedaría de la siguiente manera. Por ejemplo,
Tenemos la fecha, el 1 de enero de 2009, que fue cuando se le asignó el crédito, cuando se le otorgó el crédito a esta empresa. Tenemos como descripción de la primera cuenta, préstamos por cobrar de corto plazo, con los 15,658,91. En este caso sería la cuenta de pasivo. La estamos cargando porque eso se va directamente al abono capital. Luego tenemos préstamos por cobrar de largo plazo. Son los 73,341,09. Y el banco con los 89,000 dólares. Esto ha sido todo. Doy por terminada la explicación de la NIC 39. Espero me hayan comprendido. Muchas gracias. Pasen una linda noche.